Hola a todos y bienvenidos. Como ya mencionamos anteriormente, un campo, también conocido como cuerpo, es un conjunto que tiene dos operaciones y va a cumplir esencialmente seis cualidades que nosotros enunciamos aquí. Entonces, leyendo la definición, un campo es un conjunto en el que se han definido dos operaciones, las cuales vamos a llamar adición y multiplicación, que cumplen las siguientes seis propiedades. Primero, cerradura para la adición y multiplicación. Lo que esto significa es que si nosotros sumamos o multiplicamos dos elementos del conjunto, vamos a obtener un elemento que está también en el conjunto. ¿De acuerdo? Asociatividad para la adición y la multiplicación. Esto es simplemente que si nosotros sumamos primero b más c y después le sumamos a, es exactamente lo mismo que primero sumar a más b y después sumarle c. Esto es para la adición. Para la multiplicación es exactamente lo mismo. Si primero multiplicamos b por c y después lo multiplicamos por a, esto va a ser igual a por b y después multiplicarlo por c. La tercera propiedad dice conmutatividad de la adición y la multiplicación. Es decir, el orden de los factores no va a alterar el producto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sumamos a más b, va a ser igual a b más a. Por otro lado, si multiplicamos a por b, va a ser igual a multiplicar b por a. ¿De acuerdo? La cuarta propiedad, existencia de un elemento neutro para la adición y la multiplicación. ¿Sí? Entonces va a existir un elemento cero, el cual si nosotros sumamos cualquier elemento de nuestro conjunto más cero, nos va a quedar ese mismo elemento. ¿De acuerdo? Por otro lado, necesitamos que exista un elemento 1 o identidad multiplicativa, tal que si nosotros multiplicamos cualquier elemento de nuestro conjunto por esa identidad, por 1, vamos a obtener el mismo elemento. ¿De acuerdo? Entonces estos son dos neutros diferentes, ¿sí? Bien, entonces este es un neutro bajo la suma y este es un neutro bajo la multiplicación. Bien, existencia de un elemento opuesto y de inversos. ¿Cuál es el elemento opuesto? Bien, si nosotros tomamos de nuestro conjunto un elemento cualquiera, sea A, en el conjunto también va a haber otro elemento, el cual al sumarlo con A nos va a dar 0. ¿Sí? Esto quiere decir que para cualquier elemento del conjunto A, vamos a poder encontrar en el conjunto el menos A, ¿sí? Tal que A más menos A nos da 0, ¿sí? Esto quiere decir que nos da el neutro aditivo. Este se llama el elemento opuesto. Bueno, se le dice elemento opuesto o inverso aditivo. Para A distinto de 0, esto es importante, A distinto de 0, va a existir un elemento A al cual se le llama inverso de A, o a veces se le dice A a la menos 1, tal que A por el inverso, ¿sí? Es igual con 1. Entonces, hay un inverso aditivo y un inverso aditivo o elemento opuesto y un inverso para la multiplicación. Bien, entonces la última propiedad es la propiedad de distributividad, que involucra las dos operaciones, tanto la multiplicación como la suma. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros sumamos primero a más b y después lo multiplicamos, perdón, si sumamos primero b más c y después lo multiplicamos por a, es exactamente lo mismo a primero multiplicar a por b y después sumarle la multiplicación de a por c. ¿De acuerdo? Entonces, si se cumple esta propiedad, tenemos la cualidad de distributividad. Bien, entonces vamos viendo unos ejemplos para ver si los elementos que ya vimos anteriormente son un campo o cuerpo o no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, para verificar si son campo, necesitamos verificar todas estas propiedades. Entonces, el primer conjunto que nos gustaría verificar si es un campo es el conjunto de los naturales. Recordemos que los naturales son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Bien, entonces vamos con la propiedad número 1.
Si sumamos dos números naturales, siempre obtenemos otro número natural, ¿sí? Entonces, la suma de naturales es cerrada bajo la suma. Por otro lado, si nosotros multiplicamos dos números naturales, vamos a obtener otro número natural. ¿Sí? Estos siempre se cumplen. Por lo tanto, los naturales también son cerrados bajo la multiplicación. ¿Sí? Suma de naturales te da natural y multiplicación de naturales también da un natural. Propiedad número 2, la asociatividad. Si nosotros sumamos primero, estamos suponiendo que A, B y C son naturales. Esto es bien importante. A, B y C son naturales. Entonces, si primero sumamos dos naturales B más C y después le sumamos el natural A, es exactamente lo mismo que sumar el natural A más B más C. Es decir, es lo mismo que sumar primero A más B y después sumarle C. ¿Sí? Bien, entonces los naturales cumplen la asociatividad bajo la suma. Por otro lado, para la multiplicación, si tenemos tres naturales, es lo mismo multiplicar b por c y después multiplicarlo por a primero multiplicar a por b y después multiplicarlo por c, ¿sí? Entonces, los naturales son asociativos para la multiplicación. La propiedad número 3, conmutatividad tanto de la adición como de la multiplicación. También se cumple para los naturales. Es lo mismo que nosotros sumemos a más b a que nosotros hagamos lo opuesto, es decir, sumar primero b, sumar b más c. Así como la multiplicación, a por b es simplemente igual a b por a. No hay cambios. ¿Sí? Aquí debe ser conmutativo bajo la adición. Entonces aquí debe ser A. Tenemos un pequeño error, ya que C no está participando aquí. Aquí es B más A. Una vez más, los naturales son conmutativos bajo la suma. A más B va a ser igual siempre a B más A. Bien, ahora vamos a ver la propiedad número 4. Existencia de un elemento neutro para la adición. Si tienes un natural A y le sumas otro natural B, esa suma siempre va a ser distinta de A y siempre va a ser distinta de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes lo notan, el 0 no es un número natural, no pertenece a este conjunto, no de la manera en que nosotros lo estamos definiendo. Esto quiere decir que no hay un neutro para la adición, no tenemos neutro aditivo. ¿Sí? Dado que esta propiedad ya falló, aquí ya podemos concluir que los naturales no son un campo, porque los campos cumplen todas esas propiedades, esta no la cumple. Entonces, aquí ya se acabó este ejercicio, ya se acabó este ejemplo. Ya concluimos, no hay neutro aditivo en los naturales, se acabó. Los naturales no son no son un campo. Pero por curiosidad vamos a ver qué sucede con las demás propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes están verificando algo y encuentran que una propiedad no se cumple, su trabajo ya terminó. Pero aquí vamos a seguir para ver qué sucede con las demás propiedades. Bien, entonces el 1, que es el neutro bajo la multiplicación, sí pertenece a los naturales. Entonces, los naturales tienen un neutro multiplicativo. Vamos a ver ahora la propiedad número 5, la existencia de un elemento opuesto y de inversos. Bien, entonces, si nosotros tenemos un natural, el que sea, el inverso no existe porque no existe ningún natural tal que sumado con 1 nos dé 0. ¿Sí? Ese sería el menos 1. Si es 2, necesitamos que exista el menos 2, pero no hay ningún negativo en los naturales. ¿Sí? Así que inversos, perdón, los opuestos, los naturales no tienen opuestos. Por otro lado, si nosotros tenemos un natural distinto de 1, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué pasa con 1, pero si nosotros tenemos un natural distinto de 1, pues no va a existir el elemento inverso multiplicativo, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes toman 2, un medio no está en los naturales. Si toman 3, el 1/3 no está en los naturales.
Y así podemos seguir con todos los naturales, excepto con uno. Uno por uno da uno y el uno sí están los naturales. Entonces, el 1 es el único elemento que sí tiene inverso. Pero, pero esta cualidad se debe de cumplir para todos los elementos de nuestro conjunto. No se vale que nada más se cumpla para uno, ¿sí? Entonces, esta es otra propiedad que falla. Ok, entonces ya tenemos más razones por las cuales los naturales no son un campo. No tienen elemento inverso en el sentido de la multiplicación. Y la última propiedad de distributividad, tenemos que A por B más C sí es lo mismo en el caso de los naturales. Siempre se cumple que si uno tiene A por B más C, siempre es igual a A por B más A por C. ¿Sí? Entonces los naturales sí son distributivos con la multiplicación, pero concluimos que como fallaron dos propiedades, los naturales no son un campo. Bien, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente conjunto que nosotros conocemos son los números enteros. ¿Sí? Los números enteros vienen desde menos infinito y por decir algo, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el infinito. Bien, este es el conjunto de los números enteros. Ya incluye los negativos, entonces como ya tenemos aquí los negativos, inmediatamente vemos que ya van a cumplir más propiedades del campo que los naturales. Vamos a ver si teniendo ya los números negativos ya tenemos un campo. Vamos a ver si los números enteros ya son un campo. Ya tienen el cero. El cero es algo que también hacía falta en los naturales, ¿no? Entonces, hay varias cualidades que los naturales fallaron y quisiéramos verificar si esas cualidades sí la cumplen los números enteros. Entonces, vamos a ver la primera propiedad, cerradura para la adición y la multiplicación. Si nosotros sumamos dos enteros, siempre obtenemos otro entero, ¿sí? Entonces, ¿son cerrados bajo la adición? Sí, sí son cerrados bajo la adición. Por otro lado, cuando multiplicamos dos enteros, siempre obtenemos otro entero, ¿sí? No importa si son positivos o negativos. Si multiplicamos dos enteros negativos, sale un positivo, pero los enteros positivos pues también son enteros, ¿sí? Si multiplicamos dos positivos o más con menos nos da menos, pero los enteros negativos también son enteros. Entonces, los enteros también son cerrados bajo el producto. Bien, ahora vemos la siguiente propiedad, asociatividad para la adición y la multiplicación. Bien, entonces, sí la cumplen porque si nosotros sumamos dos enteros, primero b más c y después le sumamos a, vamos a tener que siempre es igual para cualquier a, b y c, o sea, para cualesquier tres enteros, siempre es igual a sumar primero a más b y después sumar c. Por otro lado, si tenemos cualesquiera tres enteros, siempre es lo mismo multiplicar primero b por c y después multiplicarlo por a primero multiplicar a por b y después multiplicarlo por c. Entonces, tenemos ya esta propiedad 2, ¿no? Que es la asociatividad para la adición y también para la multiplicación. Ahora vamos a ver la conmutatividad de la adición y la multiplicación. Es decir, vamos a ver si son conmutativos bajo la adición y bajo la multiplicación, lo cual sí se cumple. Sumar dos enteros a más b siempre es igual a sumar cualesquiera dos enteros b más c. Por otro lado, para la multiplicación a por b, multiplicar cualesquiera dos enteros es siempre igual a hacer el producto inverso, es decir, a por b siempre es igual a b por c. Entonces lo cumple. Propiedad número 4. Existencia de un elemento neutro para la adición y la multiplicación. ¿Sí? Los números naturales aquí fallaron. Vamos a ver si los enteros cumplen, ¿no? Aquí sí tenemos el 0 que pertenece a los enteros. Esto quiere decir que si nosotros tomamos cualquier entero, el que ustedes quieran, a más 0 les va a dar a. Entonces sí hay un neutro para la adición
Y vamos a ver si hay un neutro para la multiplicación. Los naturales sí lo tenían y los enteros también lo tienen, que es el 1, ¿sí? Para cualquier entero a, 1 por a es igual con a. Ok, entonces hasta ahora vamos bien. Vamos viendo la propiedad número 5. Existencia de un elemento neutro para la adición y la multiplicación. ¿Sí? Ok, entonces lo que tenemos aquí, perdón, el 5 no es ese. ¿Dónde está el 5? Aquí está. Existencia de un elemento opuesto y de inverso. Bien, entonces para el elemento opuesto los naturales habían fallado, pero ahorita estamos con los enteros, entonces vamos a ver si nosotros tomamos un entero, el que sea, el negativo de ese entero también es un entero, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que siempre vamos, si tomamos un entero, el que sea, en el conjunto de los enteros también va a haber otro entero tal que a más menos a nos da 0, ¿sí? Entonces, sí hay este elemento opuesto. Ahora vamos a ver si hay un elemento inverso. Si nosotros tenemos a y a es diferente de 1, y bueno, por definición también necesitamos que a sea diferente de 0, porque la propiedad b, si ustedes recuerdan, pide que a sea distinto de 0. Entonces, si a es distinto de 0 y en este caso distinto de 1, ahorita vamos a hablar de 1, entonces el elemento inverso en el sentido de la multiplicación no es entero, ¿sí? Aquí falla. Falla y esto es suficiente para decir que los enteros no son un campo. ¿Por qué? Tomen por ejemplo el 2. 2 es entero, pero un medio no es entero. 2 por un medio te da 1. Entonces no hay inversos multiplicativos. ¿Por qué digo que sea diferente de 1? Porque el mismo 1 sí es un inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, los inversos el 1 sí tiene inverso multiplicativo en los enteros, pero los demás números no tienen inversos multiplicativos. Entonces, falla. Aquí se terminó la verificación. Simplemente aquí concluimos que los números enteros no son un campo. Pero por curiosidad vamos a ver qué pasa con las siguientes propiedades, ¿no? Entonces, la propiedad número 5 falló el inciso B, pero vamos a la propiedad 6. La distributividad de la multiplicación. Entonces, los enteros sí son distributivos con la multiplicación. Esto quiere decir que si tomamos cualesquiera tres enteros, siempre va a ser igual a por b más c. O sea, si sumamos b más c y después lo multiplicamos por a, es exactamente lo mismo a multiplicar a por b y sumarle a por c. Concluimos que los enteros no son un campo, ¿sí? Ahora vamos viendo el siguiente ejemplo. Tenemos los números irracionales. ¿Qué son los números irracionales? Los números que no podemos representar como la división de dos enteros. Aquí lo pongo, ¿no? Entonces x de tal manera que x siempre es diferente a la división de cualesquiera dos enteros, ¿no? Aquí tenemos alfa y beta que pertenecen a z. Nada más que beta, bueno, obviamente es diferente de 0 ya que la división entre 0 no existe. Entonces, ¿cuáles son los números irracionales? Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, el número Euler, pi también, todos los que en su representación decimal no tienen un patrón que se repite, ¿sí? Los decimales siguen y siguen, pero no hay patrones periódicos. Ok, entonces, dicho eso, los irracionales no los podemos representar como división de dos números enteros. Ok, vamos tomando tres números irracionales, A, B y C. Nosotros ya sabemos que A, B y C no los vamos a poder representar como la división de dos números enteros. Ok, entonces vamos a ver la propiedad número 1, cerradura para la adición y la multiplicación. Bien, nosotros sabemos que, por ejemplo, raíz cuadrada de 2
es un número irracional. No lo podemos representar como la división de dos enteros. Pero menos raíz cuadrada de 2 también es irracional, ¿sí? También no lo podemos representar como la división de dos enteros, porque si fuera así, entonces bastaría multiplicar el menos raíz cuadrada de menos 2 por menos 1 y con eso ya esto sería racional. Entonces caemos en contradicción. Si tienes un irracional, el negativo de ese número también es irracional. Pero si sumamos esos dos irracionales, obtenemos 0, ¿sí? Pero 0 no es un número irracional. 0 sí lo podemos representar como la división de dos números enteros. Por ejemplo, 0 entre 1 es 0. Entonces, los números irracionales no son cerrados bajo la adición. ¿De acuerdo? Aquí ya se acabó este ejemplo, ya falló con la primera propiedad, ya podemos concluir que los números irracionales no son un campo. Pero vamos a ver qué pasa con las demás propiedades, ¿no? Entonces, falló el inciso A. Va a fallar el inciso B, es decir, los enteros son cerrados bajo la multiplicación. Nosotros sabemos que si un número irracional no lo podemos representar como A entre B, pues 1 entre ese número irracional, que podría ser, por ejemplo, B entre A, que es diferente a B entre A, o sea, no lo podemos representar como una división de dos números enteros, ¿sí? ¿A qué voy? Si A es irracional, entonces 1 entre A es irracional. Bien, entonces si nosotros multiplicamos A por 1 entre A, que es la multiplicación de dos irracionales, nos va a dar 1. Pero 1 es un número racional. Por ejemplo, 1 entre 1 es igual con 1. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo aquí? Que los números irracionales no son cerrados bajo la operación de la multiplicación. Ya falló el segundo inciso de la propiedad número 1. Bien, vamos viendo la propiedad número 2. ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad 2? La asociatividad para la adición y la multiplicación. Bien, entonces los irracionales, si elegimos cuidadosamente irracionales, de tal manera que nos den otro, su suma nos dé otro irracional, sí van a cumplir la asociatividad con respecto a la suma, ¿no? B más C más A es igual a A más B más C. No importa qué terna de irracionales tomemos. Y si tomamos también la misma terna, la que sea de números irracionales, B por C por A siempre es igual a A por B por C. ¿Sí? Aquí no nos importa tanto la cerradura, no es tan importante, pero sí nos importa que sean iguales, ¿no? Entonces, la propiedad 2 sí se cumple. La propiedad número 3 de conmutatividad también se cumple, ¿no? Si tomamos dos números irracionales, los que ustedes gusten, A más B siempre es igual a B más A. Y por otro lado, si tomamos dos números irracionales, independientemente, ¿no? Si su multiplicación es irracional o no, aquí no nos interesa. Tenemos que siempre A por B es igual a B por A. Propiedad número 4. Existencia de un elemento neutro para la adición y para la multiplicación. El elemento para la adición sería el 0. Pero ya habíamos visto anteriormente en la propiedad número 1 que 0 no pertenece a los números irracionales. 0 es racional. ¿Sí? Entonces, no hay un neutro para la multiplicación. Perdón, para la adición no hay neutro. Y en el caso de la multiplicación, el 1 no es irracional. De hecho, el 1 es un número racional. ¿Sí? Así que también falla esta propiedad B. ¿Sí? No hay elemento neutro para la multiplicación. Entonces, ya van varias fallas, ¿no? Por parte de los números irracionales. Vamos viendo la propiedad número 5, ¿sí? Que es el elemento opuesto.
Si A es un número irracional, entonces menos A también es un número irracional, ya que es menos 1 por ese elemento A. Ok, está bien. Entonces el elemento opuesto sí está en los números irracionales. Y también si nosotros tenemos a un irracional, bueno, dado que el 0 no está en el conjunto de los irracionales, ya que el 0 pues, es racional, entonces 1 entre A es un elemento irracional. ¿Sí? Si nosotros suponemos que 1 entre A fuera racional, o sea, existe alfa entre beta igual a 1 entre A, entonces beta entre alfa es igual con A y entonces alfa sería racional. Entonces, simplemente el elemento inverso, en el sentido de la multiplicación, sí lo cumple, ¿no? Entonces, la propiedad 5 en general sí la cumplió. Ok, entonces esta pasa, ¿no? Con la propiedad 5 no hay ningún problema. Propiedad 6, independientemente de la cerradura. Queremos ver si es distributivo bajo la multiplicación, que es lo que nosotros tenemos aquí. Y la respuesta es sí, no importa qué terna de números irracionales tomemos, siempre va a dar lo mismo a b más c y después multiplicarlo por a multiplicar a por b y después sumarle a por c. Pero como fallaron varias propiedades que son necesarias para un campo y basta con fallar solo una propiedad para no ser campo, concluimos que los números irracionales no forman un campo. Si te gustaría saber de otros conjuntos que sí forman un campo, recomiendo ver el siguiente video donde vamos a mostrar unos ejemplos de conjuntos que sí forman campos. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.